materiales y que se puede dividir en tres categorías llamadas sectores. El sector primario, aquel profesor que va a ser responsable de la generación de las materias primas. Porque ¿qué cosa es una materia prima? Es la primera forma de utilización que le da el hombre al recurso natural. Luego, jóvenes, surge el sector secundario. Este sector, profesor, en el que vamos a mejorar la materia prima mediante un proceso industrial para la obtención del insumo. Y el sector final, conocido también como el terciario, aquel que surge en las grandes ciudades a partir de la migración del campo a la ciudad, migración rural-urbano, para la aparición de los servicios. En las actividades del sector primario vamos a encontrar dos rubros. El primero, aquellas actividades en las que el hombre va a sacar, va a explotar, va a extraer el recurso, tal cual lo encuentra en la naturaleza, que es las actividades extractivas. Al principio el hombre, cuando surge la faz de la tierra, era un cazador, era un recolector y era un pescador. ¿Correcto? De esas tres actividades económicas, todavía sigue teniendo importancia para la macroeconomía estatal la pesca, el aprovechamiento del recurso ideológico. Se le van a agregar otras dos más, que es el aprovechamiento de los metales, no metales y energéticos, que es los minerales, actividad minera. Y el aprovechamiento del recurso forestal o de bosque, que es la tala. Pero cuando el hombre era un cazador, recolector y pescador joven, se acababa el recurso en A y tenía que trasladarse a B. Se acababa el recurso en B y se iba a C. Como el hombre dependía de lo que le daba la naturaleza, el hombre era un espectador de lo que le brindaba la tierra, tenía que trasladarse en la superficie. Por eso que al iniciar nuestra vida en la tierra éramos nómadas, desplazándonos, profesor, en el planeta. ¿Cuándo, profesor, nos volvemos sedentarios? A partir del surgimiento de las actividades en las que el hombre puede generar sus propios alimentos, las actividades productivas. Estas se van a ver representadas con la domesticación y la multiplicación de vegetales, utilizando el recurso edáfico suelo y el recurso hídrico agua, que es la agricultura. Profesor, el desarrollo de la actividad que domestica algunas especies de animales para obtener derivados, que es la ganadería. Como estas dos actividades se desarrollan conjuntamente, el hombre que tiene una chacra también tiene crianza de animales, se le llama agropecuario. Y la actividad, profesor, de crianza de forma de vida de agua, que es la acuicultura. Si usted, joven, va a criar, por ejemplo, profesor, concha de abanico en Ica, langostinos en Lupe, camarones en el río Cañete o en la zona de Arequipa, profesor, si vamos a criar langostino, concha de abanico, camarones, a esa actividad se le llama la maricultura. Pero si vamos a criar peces como la trucha en la tierra o el paique en la selva, eso se le llama la piscicultura. Esto de acá usted siempre lo ha escuchado. La piscicultura es un tipo de agricultura. No solamente criar peces, también criamos, señores, formas de vida como los mariscos, la concha de abanico, entre otros. Pero seguimos teniendo materiales. Sector secundario. Observa. En el sector secundario, la materia prima va a sufrir una transformación. Explíquese, profesor. Vamos a darle una mejora a la materia. Mira, ¿qué me recuerdo? Tengo yo alumno en la tierra, en una zona cordillerana andina, un yacimiento de hierro. Pero yo le aseguro, joven, que ese hierro no es puro, está mezclado con cobre, está mezclado con otras rocas, con otros minerales. Ese hierro en la naturaleza es un recurso natural, ¿correcto? Colocamos una mina de hierro, sacamos ese hierro, profesor, y ya está en nuestras manos. Ese recurso natural, ese hierro en la mano del hombre, ya es una materia prima. Pero ese hierro, jóvenes, lo puedo mezclar con carbono. Y la aleación de hierro con diversos porcentajes de carbono da el
utilizar para generar otro producto. Profesor, ese producto puede ser una maquinaria. Cuando aparece, señor, la transformación del acero en maquinaria, surgen las actividades secundarias, las actividades que son representadas por la retransformación, modificación del insumo en producto elaborado. Las actividades secundarias, o también llamadas transformativas, tendrán al trabajo orfebre artesanal como el iniciador, y a la actividad fabril, manufacturera, o también llamada industria. Es a partir del nacimiento de la industria de las fábricas que empieza una migración, que hace rato lo hemos estado mencionando. La gente deja el campo y se ve seducida para habitar la zona de las ciudades, porque en la ciudad la remuneración va a ser más alta que en el campo, encima de que va a venir mejor que en la zona rural. Empieza a crecer la población urbana y cada vez es más grande la población urbana. Pero los alimentos, los productos se dan en el campo y la necesidad está en la ciudad. Necesito trasladar la producción del campo hacia la ciudad. Es ahí donde surge el sector final, el sector terciario, de las actividades que van a distribuir toda la producción de los niveles anteriores. Por eso, jóvenes, que a las actividades del sector terciario de servicios también se le llaman distributivas. ¿Qué ejemplo, profe, debo recordar? Primero, el traslado de los productos a los mercados lo realiza el transporte. Cuando ya están los mercados se desarrolla a cambio de dinero el intercambio comercial. Y una actividad llamada la industria sin chimeneas, porque hace circular toda la producción anterior, es el conocido turismo. Primario, unidades extractivas productivas, secundarias transformativas, terciarios y productivos. ¿Por qué está haciendo esto? He tomado más de 10 minutos para explicarte esa parte. ¿Por qué no se me pega la gana? ¿Por qué el turismo no lo pongo en primario? ¿Por qué la pesca no va en el secundario? ¿Por qué, profesor, la industria no va en la productiva? ¿Por qué es así? Tú me dices cantidad de ingresos. Para el Perú es importante esta, pero para Francia es esta. Para Estados Unidos es la industria. Al momento de explicarte yo, no es que entré de frente a extractivas y puse. Yo te iba haciendo un contexto de desarrollo. Jóvenes, el hombre primero fue turista o pescador, y después fue agricultor, y después fue industrial, y después ya fue urbano servicios. El surgimiento, la evolución humana. Ahora, alumnos, ¿cuál de estos sectores es el más importante para la economía peruana? ¿Cuál? ¿Extractivas o productivas? Extractivas. Muy bien. ¿Y cuál de estas tres extractivas es la más importante? ¿Por qué? Muy bien. Es la actividad que produce el mayor volumen de divisa. Profesor, vamos entonces por ello. Es la minería la actividad más importante de nuestro país, porque es la responsable de producir más de la mitad del total de divisas nacionales. Claro, 55% a más. Digamos que los años en 2007, 2008, 2009 a récords históricos de hasta 64% del total. Pero, escucha, divisas. Usted tiene que saberlo. Joven, defina divisa. Silencio. Hablarlo como alumno semestral. Tiene que saberme qué divisa. El tipo de dinero que entra al momento el tipo de dinero que entra en otro país. Tipo de moneda de cambio para las transacciones internacionales, comercio internacional. Básicamente dólares. Perfecto. Señor, refina producto bruto interno, PDI. Los productos tradicionales Alumno,
Defina PBI, Producto Bruto Interno. PBI, Producto Bruto Interno. PBI, Producto Bruto Interno. Vamos a ver qué pasa con economía. Producto Bruto Interno, PBI, no es el total de producción de las empresas nacionales o extranjeras que se dan dentro del país a lo largo de un año. ¿Sí va? Eso tiene que saber. Producción tanto de empresas nacionales como extranjeras dentro del Perú en un año. ¿Claro? Josué Felipe Saldaña. ¿Sí? ¿Han traído ropa? Para que vean cómo les alojan. Joven, defina pega, población económicamente activa. La población se encuentra sin trabajo. Está actualmente con un empleo. La pega es la población en edad de trabajar. Entre los 15 y 65 años. Una pregunta. La actividad que produce más divisas al Perú es la... ¿Correcto? Por eso ya ahora ha tomado un papel preponderante también el turismo. Las que contribuyen más al PBI son los servicios. Servicios de posesión. Profesor, servicios. Los servicios básicos, luz, agua, desagüe, teléfonos. Profesor, servicios de salud, servicios de educación. ¿Y por qué, profe? Porque como la gente, la mayoría, vive en la ciudad, se mueve mucho bien en las ciudades. La segunda, joven, es el comercio. Profesor, casi empatada con las fábricas, con la actividad industrial, que ya está casi rondando el 15% también. Luego de ello, alumnos, viene el transporte. Después del transporte, profesor, viene el turismo. Y después, profesor del turismo, está la minería. ¿Correcto? Y las que tienen mayor contribución a la población económicamente activa, profesor, son justamente el comercio y los servicios. También, profesor, aparte de comercios y los servicios, tenemos a la actividad número 2 dentro de la población económicamente activa, que es la agricultura. Una cosa es salud, PBI, otra cosa son divisas y otra cosa es población económicamente activa. Cuando yo digo que es la actividad más importante económicamente para el Perú, es por el dinero que viene del exterior. Pero hasta ahora los bancos no lo han hecho esa pregunta. Pero la gente de la UNI sí. Y tú sabes de que a veces hay preguntas que se suelen repetir del tamaño. ¿Qué sectores económicos son los que contribuyen más al PBI? Y le pusieron extractivas, productivas, transformativas, distributivas, y 5 extractivas y mezcladas. 2, extractivas con productivas, extractivas con transformativas, transformativas con distributivas. Y la respuesta, profesor, si es PBI, son distributivas, sí, transforman, sí. Pero el alumno lo único que se acordaba era divisa minería. Y como fue minería, buscaba donde estaban las alternativas. Y como se acordaba también que la pera contribuye a la agricultura, que la mayoría marcaba. Hay que diferenciar, señor.
Y eso se puede conversar con un alumno del semestral, porque ya el alumno semestral Famardo tiene bien claro en su cabeza qué es PDI, qué es PEA y qué son divisas. Cosas distintas. Vamos entonces, jóvenes, con la minería. ¿Por qué es la más importante? Porque contribuye más a qué. PDI, PEA o divisas. Divisas. Oye, y contribuye en gran o en poca medida al trabajo. Un buen problema. Profesor, ¿por qué? Porque la mayoría de la actividad minera está mecanizado. Por eso que con la puta ronda del 1% de la población económicamente activa, mientras la agricultura, el comercio, los servicios tienen más del 30% de la población empleada. Ahora, jóvenes, los recursos que encontramos en las tierras peruanas, los mineros son propiedad del Estado. Pero como el Estado no tiene capital para poder invertir y desarrollar una empresa minera de explotación, lo que hace es conceder esos derechos a capital privado. Derecho de explotación minera, profesor. ¿Para qué casos? Al capital privado, ya sea de empresas nacionales o extranjeras. Imagínate esto. En el departamento de Apurímac se ha encontrado un yacimiento de cobre con un potencial de 50 años de explotación. Perú lo va a alquilar 30 años. Y el día viernes, jóvenes, vamos a hacer una visitación minera. Vamos a llamar a todas las empresas interesadas para que me ofrezcan dinero a cambio de esa explotación. Vino una empresa francesa, 1.800 millones de dólares. Ah, interesante. Vino una empresa estadounidense, 3.000 millones de dólares. Vino una empresa china, 4.000 millones de dólares. Vino una empresa suiza, 4.800 millones de dólares, que coloca una carretera para sacar el mineral y centros urbanísticos para el desarrollo de la población, para que la gente no solamente trabaje en las minas, sino que la gente que va a hacer la ciudad tenga trabajo obrero. Le doy una dinámica económica al lugar. No se gana la mejor propuesta. Pero desde el momento que la empresa cumple con todo lo ofrecido en el contrato, cuando empieza a explotar el metal, cuando empieza a sacar ganancias, esas ganancias van para el empresa. Porque el Estado ya le concedió ese derecho. ¿Tú crees que en 30 años va a ganar 4.800 millones de dólares? Eso va a ser 10 veces más, profe, mínimo. Por eso que la inversión es cuantiosa. Profe, o sea que a partir de que nos pagan esos derechos de explotación ya no ganamos nada. Sí, vamos a sacar, pero un impuesto que se le va a dar solamente al departamento, a la región política, a la provincia, al distrito, donde está el yacimiento minero. Este impuesto, señores, se llama canon. Mira, hay canon minero, hay canon aduanero, hay canon hidroeléctrico, hay canon del gas, hay canon del petróleo, profesor. Tenemos un sinnúmero de impuestos. Este que te estoy mencionando es el que más rentabilidad le da, que es el canon minero. Del total del canon minero que te dan a ti, por ejemplo, al departamento de Chana le vamos a pagar a fin de año, por 2013, 550 millones de soles. Se lo pago en los 3 primeros meses de 2014. En todo ese año me tiene que gastar ese presupuesto. Eso no es como una plata prestada. Lo tiene que gastar todo. Si le queda $1 o un sol, lo devuelve a la empresa que se lo da. Lo lógico es que si te dan ese dinero para ejecutar obras públicas, te lo gasta todo. La mitad de las regiones políticas que reciben canon minero devuelven plata. ¿Eso por qué? Porque hay gente que está en el cargo y no saben qué emplear. No saben qué ejecutar las obras. Entonces, ¿cómo se recorta el canon? El primer 20% va al distrito y a la provincia en la que se ubica la mina. Otro 70% va para el resto de distritos y provincias del departamento, región política donde está la mina. El 20% restante va para el gobierno regional. Se le aplico con un caso muy conocido. ¿Te acuerdas dónde está el gas de Camisea?
¿Qué departamento es hoy? Cusco. La provincia se llama la Convención, excelente alumno, la más grande de la provincia de Cusco, profesor, más grande que todo el departamento de Lima, tremenda provincia, señores. Y se encuentra, profesor, ahí el distrito de Chala. En Chala. Profesor, una consulta. ¿Cómo es la repartición? El primer 20% solamente de la convención de Echárate. Solamente para los dos. El distrito y la provincia. El otro 60% es para el resto de distritos y provincias de Cusco. Y el 20% que falta para el gobierno regional. Hay distritos, señores, y provincias que tienen harto dinero, principalmente en estos dos departamentos que te voy a señalar. El primero, el que gana más caro minero, más de 1.050 millones de soles el año presente, Ancash. Y el segundo lo mejor con casi 1.000 millones de soles. En Ancash hay distritos que han recibido 300 millones de soles este año. Un distrito, 300 millones de soles. San Marcos, la zona Tamina. Tú dirás, profe, ese es el mejor distrito para vivir en el Perú. Ni una carretera decente tiene. Para llegar ahí es trocha, puro hueco. Es ancho. A 5 cuadras de la plaza de armas la gente no tiene luz, agua, desagüe. Y mínimo, porque si tengo tanta plata, a todos mis niños en mi localidad le doy, profesor, desayuno y almuerzo gratis. Y hay nutrición, y los niños no van a la escuela. Hay analfabetismo. ¿Dónde está la plata? Esos son los problemas, la desventaja de la descentralización. Le das dinero, autonomía a muchas provincias, a muchos distritos, a muchos gobiernos regionales, y no saben qué hacer con ese capital, con ese dinero. Te lo digo por experiencia propia. En el 2008 y en el 2010 estuve en Cajamarca. ¿Se acuerdan de su presidente regional? Gregorio Santos. A mí Gregorio Santos, que no me venga a engañar, porque yo he estado en Cajamarca, que Cajamarca lo apoya. A Gregorio Santos, cuando yo estuve en el 2010, le recordaban todo su árbol genealógico, porque el tipo de 850 millones de soles devolvió 150 millones a la minera Yanacocha. ¿Y por qué lo devolvió? Porque dice que ya no había que ejecutar en obra pública. En Cajamarca, los distritos se llaman barrios. Y hay barrios que tienen una plaza de armas bien bonita, y a 5 cuadras no tienen luz, no tienen agua. O sea que no le puedo dar ese dinero y esa inversión a esa población. Solamente a la gente que vive alrededor de la plaza de armas donde va a hacer turismo. ¿Dónde estamos? Por eso, jóvenes, que no tenemos buenos procesos de descentralización. No por el gobierno, no por las políticas, sino por las malas autoridades. Esa es la razón. Profe, por eso venga a haber revocatorias y cosas similares. Profe, dinero hay. Falta capacidad de las autoridades para la inversión. Y aparte de Ancash, Cajamarca, también está Moquegua, con mucho cano minero, Tacna, profesor, está Puno, está Lima, está Arequipa, está Pasto. Profesor, muchos lugares con tradición minera en nuestro país. ¿Por qué? Porque el Perú es una potencia, señores, de minerales, pero básicamente de metales. Es un país polimetálico. ¿Cuáles son los metales notables del Perú? Oro, muy bien, oro. Claro, sí, muy bien. El hierro, por supuesto. ¿Cuáles son, profesor, las técnicas para sacar esos metales? Socavón. Tapo abierto. Socavón de túnel, no me sacaré, pues, tapo abierto. Y el otro experiencia. Mira, facilísimo. Hombre, ¿cuáles son las formas? Por favor, clarifique la idea. Muy bien. Mire. Si el metal, profe, encontramos una mina de plomo a 3 kilómetros de profundidad, profesor, profe, está muy lejos, profe, ya no es rentable, ¿no, señor? Sí. Se hace una perforación
con grandes excavadoras. Y mediante túneles entre las galerías, que eso se llama la mina de socavón. Como la que tenemos en el Parque de la Leyenda, pues la que ha sido remozada. Tú vas a Parque de la Leyenda, aunque ahora te cobran entrada, no entras a la mina, y tú ves ahí al minerito que está con su taladro, que está con su cochecito, con su pico, su palo. Esto era existe, alumno. Pero ¿cómo voy a decir eso? Lo de eso es la minera. ¿Tú crees que una empresa grande va a contratarle tanto personal? Es fácil, me compro una maquinaria, una perforadora minera, una excavadora joven de 1000 metros. Y esa excavadora empieza a moler la roca, empieza a sacar los metales y trabaja mucho mejor, más parejo que 400 obreros juntos. Ya no pago tanto personal, solamente pago a la empresa, a las personas que van a manejar la maquinaria. Y es mucho más óptimo, ya no pongo en día el riesgo de tantas personas. Porque cuando vas ingresando, pensar que estás en la Tierra, vas ingresando dentro del planeta, la temperatura va incrementándose. Profesor, este es el primer tipo de mina, socavón. El segundo, cuando el mineral está a menos de 1 kilómetro de profundidad, se hacen grandes detonaciones y se forman círculos. Muy bien, alumno, esto se llama... Muy bien, profesor, no se olvide, por favor, los ejemplos correspondientes. Socavón, profe, Coriza, en el departamento de Huancavelica, mina de cobre. O Goyalquizca, una mina carbonífera. Ubicar el paso. Profesor, y si está abierto puede ver menores mamones en la zona de Moquegua, Toquepala, Tacna o Antamina, clásico profesor, tipo de mina de campo abierto situado en el callejón de los Cochucos en el departamento de Ávila. Y tú has visto, alumno, cuando bajan esos camiones, ¿no? Para sacar el mineral. Pero no es un camión cualquiera, muy joven. Es un volquete minero. Son gigantes. Usted cuando va, por ejemplo, se va a Chosica, Adrián, o la zona de Chatlacayo o antes, va a ver de que hay lugares donde hay tiendas que te venden una llanta, pero que no tienen lógica. Es una llanta, alumno, de 2 pisos de alto. O sea, mira, pero hay llantas de 8 metros de diámetro. Son las llantas de los boquetes mineros. Ese boquete, alumno, puede tener 15 metros de altura, 12 metros de ancho, y en la tolva se puede llevar hasta 1000 toneladas de minerales. Maquinaria minera. En el Perú, la minera Antamina y Anacocha tiene palas mecánicas que de un solo porrazo te pueden levantar 1300 toneladas de minerales. Eso obviamente porque en nuestro país hay mucho potencial minero y hay una gran inversión en esa actividad. Profesor, y no solamente hablamos de la mina de Tajo Abierto. ¿Qué tal, profe, si en un río de la selva nos arrodillamos, sacamos un poco de agua con una coladera, escurrimos el agua y queda la vida? Profe, no hay nada, devolvemos. 2, 3, 20, 30 veces. Profe, tenemos suerte, después de 30 veces encontramos un punto dorado. Profesor, esa pepita de oro es una mina aluvional en el cauce de los ríos. Como es el caso del yacimiento de La Lindo, que se ubica en el departamento menos poblado, menos denso, que ha sido deforestado por la fiebre del oro, que es Madre de Dios. Este es el tipo de mina más perjudicial, que más contaminante, y la más grande, la de Tajo Abierto, y la más antigua es la de Socavón. Hombre, ¿qué tipo de minerales vamos a encontrar? Muy bien, jóvenes, vamos por ellos. Primero, los minerales pueden ser metálicos. También, profesor, los minerales podrán ser no metálicos. Y también, profesor, los minerales serán energéticos. Profesor, vayamos con los metálicos. El principal metal del Perú es el... ¿Y por qué algo? Ariliza, muy bien. Y se extrae en mayor cantidad, en mayor volumen. Profesor, yacimientos de cobre en nuestro Perú. Muy bien. Colocamos al horno Antamina. Antamina, profesor, un 80% de producción justamente de cobre, 20% restante de zinc en el departamento de Ávila. Profesor, ¿qué más tenemos? Muy bien, alumno, Guajones, Moquegua, que contamina el río más sucio de la región del Pacífico, ¿cuál es? Osmo. Muy bien.
Luego, profesor, tenemos a Toquepala, está en Tacna. Contamina el tercer río más sucio de la región del Pacífico. ¿Cuál es? Mantaro está en el Pacífico. Locumba, muy bien. Sí, está en la calle. Tantos infiltrados ahí en este salón. Profesor, aparte de Antamina, Comones, Toquepala, jóvenes, también vamos a tener alumnos al yacimiento de Cerro Verde. Profesor, Cerro Verde se ubica en la sierra de Arequipa y contamina el río Chivito de la Ciudad Blanca. También, profesor, tenemos a Titaya, que está en el Cusco, y el yacimiento de La Ramba, situado en Apurímac. Profe, y destacamos en el cobre, por supuesto, jóvenes, en el mundo. Segundo. El primero, buena pregunta, ¿no? El vecino del sur. Y después el joven. El oro. Escuchen, yacimientos como la minera Yanacocha. Este lugar, profesor, de la zona de explotación de Yanacocha, localizado en Cajamarca, también es denominado el Cerro Quilich. ¿Qué más, profesor, aparte de minera Yanacocha, el Cerro Quilich? Tenemos a Pierina, muy bien, señor, sino en la Cordillera Negra, en el departamento de Ancash. Profesor, y aparte de Pierina y Yanacocha, tenemos al yacimiento de San Antonio. ¿De dónde se ubica? En la zona de menores temperaturas nacionales, en la zona norte, la medición del Collao, en el mundo. Sexto lugar, en producción de oro. El primero, es el país más poblado de la Tierra, China. Luego que tenemos a La Plata. En La Plata, profesor, tenemos al yacimiento de Cazapalca. Profesor, antes de llegar a la zona de Anticona, Ticlio, en la Sierra Limeña, en la provincia de Guadalquivir, profesor. Luego viene el yacimiento de Cerro de Pasco. Cerro de Pasco, o también conocido alumno como Paraxa, se ubica en la región central de nuestro país, en el departamento justamente de Pasco. Y a nivel mundial, alumnos de Perú, segundo lugar en producción de plata. ¿Quién primero? Una buena pregunta. El primero, famoso país de América Latina, que es el más pequeño de América del Norte. Correcto, el primero en producción de plata. Luego, profesor, tenemos después el cobre, el oro, la plata, tiene ahora el para recubrir el interior de los enlatados, las conservas, para mantener los alimentos. Tenemos al yacimiento de San Rafael. Profesor, San Rafael, también llamado Minsur, o la minera del sur, situado en el departamento de profe, y en el mundo, en el año tercero. El primero es China. Luego, profe, el estaño viene el zinc. En el zinc, jóvenes, tenemos al yacimiento de Antamina. Profesor, ya ni decirlo, Antamina, profe, está en Ancash, y a nivel mundial estamos en el segundo lugar. El primero, profesor, China. Hoy en el plomo, profe, en el plomo tenemos conductores eléctricos aquí, otro yacimiento situado en Papazo. A nivel mundial, jóvenes, estamos en el cuarto lugar. ¿El primero cuál es? No, señor, Estados Unidos. Luego el plomo, profe, tenemos para el desarrollo de la industria. Tenemos yacimientos como Marcona, profe, y también tenemos alumnos al yacimiento de Tambo Grande, situado muy bien, señor, en el departamento norteño de Piura. Porque acá sí no tenemos un papel preponderante, al menos somos de los 20 primeros. Y el más importante productor de hierro mundial, China. ¿Correcto? Si el principal metal del Perú, jóvenes, es el cobre. El principal no metal, muy bien, el fosfato, útil para desarrollar
¿Qué se desarrolla, jóvenes? El fosfato, ¿para qué sirve? Abonar el suelo para la agricultura. Ahí tenemos el yacimiento profesor de Bayoba, ubicado en el desierto de Piura, departamento de Piura. ¿Qué venir ahí, señores, Bayoba? Depresión, muy bien. Y luego venimos con la roca caliza, que sirve para elaborar el cemento. Acapulco. Correcto, la zona de Villadaría del Rufo, profesor Cono Sur, Lima, y también tenemos, profesor, a la región de Pacasmayo. No, señor, Pacasmayo. No te calles, te voy a botar en Pacasmayo. En la libertad. Correcto. Profesor, y después de los ya citados jóvenes, mucha atención acá, los energéticos. Profesor, primero está el carbón. Yacimiento de Alto Chicago. Recuerda que el río Chicama en la parte baja forma el valle azucarero de mayor importancia, y en la zona superior, en la libertad, zona carbonífera. Y el otro, jóvenes, Goya Líquida. ¿Correcto? Mina, profesor de socavón, situada en el departamento de Paso. Luego, alumnos, tenemos al petróleo. Señores, el petróleo se extrae en tres zonas. La zona menos profunda del océano, que se llama el zócalo plataforma continental. Pero el zócalo, la plataforma continental, únicamente de los departamentos. Son Túnez y Piura. La plataforma o zócalo continental está en lento proceso de levantamiento, una zona de regresión marina también llamada los tablazos. Tablazos, profesor, como el de Máncora, como el de Talara, Lobitos de Piura, o el de Zorrito, que está en Túnez. Pero la plataforma continental tiene el 9% de la explotación. La zona de los tablazos está en un aproximado del 20%. La zona más petrolera, más del 60%, se encuentra en las áreas inundadas permanentemente, que son las Atahualpas, del departamento más grande llamado Loreto, en el río más interdepartamental de Perú, Marañón, el río con mayor cuenca petrolera. Y al petróleo, jóvenes, le agregamos el gas natural. Profesor 1, tenemos a Guaitía. Agüetía, profesor, es un yacimiento que se sitúa en Ucayali. También, profesor, tenemos a Cepabo. Y Cepabo, jóvenes, es un yacimiento situado en el departamento de menor población absoluta, la zona que es Madre. Pero, profe, la mayor zona de explotación, Camisea, departamento del Sur. ¿Qué río es ese? El río es Urubá, la cuenca del río Urubá. Primer productor mundial de carbón. China, ¿dónde tiene? Rusia, Perú. ¿Cómo hacemos el traslado de esos productos? Obviamente, gracias a grandes obras de ingeniería minera, conocidas como ductos. El primero, construido en 1977, el oleoducto norperuano. El oleoducto norperuano, profesor, utilizando grandes barriles, es el responsable de trasladar el petróleo de Loreto a José de Framuro, atravesando, jóvenes, la margen izquierda del Marañón, Loreto, Amazonas, por el Pongo de Batorice, Cajamarca por el Pongo de Retema, pasa el Abre por Puya, lleva la Payeque, Pampa de Olmos y sube hacia Bayoba de Piura. 5 departamentos, profesor, a lo largo de más de 855 kilómetros de longitud. El segundo ducto, construido en el año 2000, es el mineroducto. Recorre, alumnos,
de Antamina en Ancash, trasladando mediante barriles el cobre y el zinc hasta Guarmey, Punta Lobitos, también en el departamento de Ancash, a lo largo de algo más de 300 kilómetros de extensión. Y la tercera, la más moderna, en implementación desde el 2004, es el gasoducto. Ese gasoducto, profesor, que traslada el gas natural de Calisea, parte del Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica, y sube hacia Lima, hacia el distrito de Lurín, a lo largo de más de 700 kilómetros de extensión. Profe, pero si la minería es importante, hay otra actividad de notable relevancia que es la pesca. ¿Por qué tantos peces en nuestro mar? Y yo sabía que fijándome por el agua fría. El agua fría por el fenómeno de aparamiento, que se da en la parte menos profunda del océano, que es el zócalo continental. Ok, vamos a ver entonces el desarrollo de la actividad justamente pesquera. Tenemos una pesca artesanal. Tenemos una pesca. Y, profesor, vamos a corroborar esa información. Pesca artesanal y pesca industrial. Tienes un sinnúmero de características en el texto. Lo único que tienes que hacer es aprenderse una idea básica, elemental. La pesca artesanal, profesor, es la que tiene poco dinero, poca inversión. La pesca industrial, por el contrario, es la que tiene un gran volumen de recursos, mucho capital, mucha inversión. Entonces, sabiendo estas dos ideas claves, usted va a razonar las restantes características. Si tenemos poco capital, señores, utilizamos grandes o pequeñas embarcaciones. Pequeñas embarcaciones. Botes, caballitos de totora. Profesor, botes a veces que ni siquiera tienen para comprarse un motor fuera de bordo del pescador. Entonces el pescador tiene que remar. Si el pescador va a remar al uno, ¿va a utilizar las 200 millas para eso? No, profesor, no va a llegar ni siquiera al 1 a 50 millas, señor. Pesca, jóvenes, en las próximas 5 millas pegadas a la orilla, 5 millas al litoral. Profesor, cerca a la costa. Esto se llama bajamar. Por eso también lo conocen como la pesca artesanal o la pesca de bajura. Y como el botecito es pequeño, ni siquiera tengo una bodega donde congelar el pez, apenas lo saco del océano, tengo que traerlo rápidamente a los mercados para que no vaya a deteriorarse. Es el pescado para el consumo humano. Correcto. Esos peces, como en este caso, tenemos a la cojinova, tenemos al bonito, tenemos al jurel, entre otros que sustentan nuestra exquisita culinaria. Pero ¿qué tal, profesor, si yo tengo mucho capital, mucho dinero, he invertido cientos de millones de dólares en esa actividad? Entonces no vamos a comprar grandes buques, buques fábrica, buques factoría. Les recuerdo, señores, este buque no está buscando el pez como lo hace el pescador artesanal. Acá, si me acuerdo. Satélites que detectan camiones de peces. Detectan la ubicación, coordenada, latitud, longitud, profundidad del pez, cuántos cardúmenes, cuántas toneladas, qué tipo de peces, y te señalan cuántos barcos tienen que ir a explotar ese recurso. Llegan, explotan, y ahí mismo, si es choveta, lo vuelven, harinas este pescado. Y lo que sobra, profesor, lo echan al mar, es un residuo orgánico que a veces genera contaminación llamado el sanguazo. O si es atún, profe, lo vamos a enlatar para hacer conservas. En este caso, profe, no necesito ir al puerto para hacer el proceso industrial. Ahí mismo lo hago y luego lo exporto. Eso, señores, lo hace la pesca industrial, que se da más allá de las 5 millas próximas al litoral. Obviamente, no puedes tú tener a un pescador artesanal y a su costado un gran buque compitiendo con el pez. Eso no es legal, profe, por eso que tiene que ser más allá de las 5 millas, alejada de la costa del litoral. Normalmente de las 5 y las 50 millas. Ahí, profe, el pescado pasa por un proceso ya de las fábricas. Consumo humano indirecto. Y los más conocidos peces de la pesca industrial, jóvenes, son la choveta, la sardina y también esa es el atún.
Alumnos, el 98% de las ganancias en la pesca vienen de qué rubro, artesanal o industrial. Industrial. Por eso, profesor, como esta pesca se da lejos de la orilla, en alta mar, es conocida como pesca de altura. Veamos ejemplos. El principal, el mayor puerto pesquero del Perú se llama Chimbote, en el departamento de Anta. ¿Por qué, señores? ¿Por qué Chimbote es el principal puerto? ¿Por qué lo colocaba ahí? Porque son grandes. Y encima cerca ahí desemboca el río más caudaloso de todo el Pacífico, que es el río Santa, que desemboca más minerales y hay más afloramiento, más alimento para los peces. Pero complejo pesquero es puerto y fábrica, es más completo. Eso lo tenemos, señores, en Paita, en el departamento de Piura, el más moderno complejo pesquero de Sudamérica. Ahora, profe, especie de mar. Si hablamos de especie de mar, lo más importante es en agua fría. La novela y la sabina. Si hablamos de agua caliente, señores, el atún. También tenemos al perico y al peo. Y si es agua continental, de la sierra, y que además, profesor, de la selva. El país, profesor. Y también tenemos a la bolsa. Profe, y aparte de la pesca, el Perú ocupa el 9º lugar en superficie de bosques, explotación forestal, zona de explotación de árboles. Primero, el bosque de la costa norte, el bosque seco ecuatorial. Ahí usted va a recordar, alumno, ese árbol clásico de la zona de Piura llamado el algarrobo, no solamente importante, profesor, como leña, sino también para las cercas de las granjas. ¿Correcto? Profe, ¿y qué más vamos a encontrar? El zapote, muy utilizado, señores, para hacer los utensilios de cocina. Claro, la tabla de picar, profesor, la cuchara de madera, utilizada justamente en la culinaria nacional. Y después, profe, del bosque seco, el bosque de la costa norte, en la sierra, señores, también tenemos zona de explotación. Nos acordamos, alumnos, cuáles son las 5 regiones de la sierra según Pulgar Vidal. Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janga. Entre de ellas hay árboles, ¿cuáles son? Quechua, Yunga y Suni. Yunga, Quechua, Suni. Profesor, tenemos árboles como el sauco, utilizado como leña, como combustible vegetal. Y también, profesor, tenemos traído de Australia, Oceanía, al eucalipto, propiedades curativas, medicinales. Profesor, y a esto le agregamos, luego jóvenes, el bosque amazónico. Profesor, el bosque amazónico, vamos a tenerlo representado por el árbol más elevado de nuestro país, es la lupuna. Profesor, la lupuna útil en la elaboración del triplaje. También, profesor, tenemos al árbol más empleado, que es el cedro, profesor, muebles. Es el más alto, el cedro, el más usado, el de mejor calidad en su madera, la caoba, profesor, también en la elaboración de los correspondientes muebles. Aquí, profesor, tenemos árboles como el tornillo, no solamente para los muebles, sino para piso de madera, conocido como el parque. También, profesor, vamos a encontrar dentro del bosque amazónico especies como el caucho, útil para los látex y luego la industria de los neumáticos. También, profesor, encontramos a la chiringa, profesor, planta industrial empleada en la elaboración de jeve de alta calidad, jeve fino. También, profesor, tenemos plantas medicinales como la sangre de grado, efectivo cicatrizante allá en la Amazonía. También, profesor, tenemos a la uña de gato, que mejora el sistema inmunológico de la persona, la defensa, es un inmunoinductor. A esto, profesor, le vamos a agregar, jóvenes, la presencia de otra planta medicinal llamada el doctor Ojé. Profesor, el doctor Ojé es un purgante efectivo que van a utilizar allá en la Amazonía
Claro, igual que acá te dan purgante o te dan enema, allá profesor te dan un doctor Ojeda en una copita, asuntos solucionados, que los problemas estomacales, solamente una copita, señor. También está la ayahuasca, alumnos, que toman los grupos allá en la selva y que ellos para ver a los seres más allá, ya están alucinando, jóvenes. Puede ser mortal. Jóvenes, en el año 97 vinieron desde Holanda 20 tipos que querían experimentar con nuevas drogas. Tú sabes que Holanda es un país muy liberal en Ámsterdam, con lo que, por ejemplo, la marihuana para ellos es algo, no es una droga, y está permitido legalmente fumar marihuana en algunos lugares específicos allá en Ámsterdam. Estos tipos vinieron, empezaron a enterarse de algunas hierbas alucinógenas en la Amazonía y llegaron a la ayahuasca. Cuando los brujos le explican lo de la ayahuasca, no le dan a entender de que es tan fuerte que puede ser mortal, incluso más poderosa que heroína. Y estos tipos agarran y empiezan a tomarse como si fuera pues agua mineral, un litro y medio. Se tomaron, profesor, algunos hasta 2 litros de ayahuasca. Esa ayahuasca empezó a hacerlos alucinar y los tipos felices, alucinando, profesor, en Iquitos en su hotel una semana entera. Tanto han alucinado por los seres del más allá, que los 20, profesor, 15 se quedaron por allá, alumnos. 5 solamente sobrevivieron. Y esos 5, profesor, que sobrevivieron un mes en coma. Después del mes, profesor, salen del coma. Ni más probaron drogas. Traumados. Centro Victoria, ayuda a tu prójimo, nada. Pero yo soy secretario alumno y por consiguiente también debo desarrollar las actividades productivas jóvenes. Agricultura, profesor, la multiplicación de vegetales con el recurso suelo, el recurso agua. 2 categorías, señores. Extensiva la agricultura, intensiva también la agricultura. Escucha, mismo criterio, misma idea. Extensiva, poca inversión, claro, poco capital. Intensiva, gran capital, gran inversión. Escucha, extensiva, intensiva. Tenemos poco dinero. Pequeña superficie de cultivo. Hay poco dinero, profesor. Lo que se va a utilizar, luego de gastarse el abono en el suelo, es volverlo a abonar, con este caso, elementos animales. Profesor, ¿cómo que abonos animales? El excremento, señores, de estos animales se llama bosa. El guano es el excremento de las aves que viven en las islas en el mar. No, pero si el criterio es el mismo, excremento, deberían ser iguales, entonces he dicho, señor, segunda vez que le digo. La alimentación del ave que está en el océano es de pescado, mucho más nutritivo que la alimentación de los animales de la granja. Por eso que sus excrementos tienen más nutrientes que los animales como la vaca, el toro, el caballo. Pero extraerlo desde el mar implica un costo. Necesita inversión, cosa que no lo tiene la agricultura extensiva. Profesor, en la intensiva, por el contrario, si hay capital, los abonos pueden ser justamente el guano o abonos minerales más efectivos aún, como los que se sacan en las depresiones tales como el fosfato. Profe, ¿cómo vamos a irrigar los vegetales en la agricultura extensiva? Con las lluvias. Por ello he llamado cultivo de regadío. Profe, ¿por qué regadío? ¿Por qué, profesor, cultivo de secano si estos espacios necesitan agua de lluvia? Porque si no llueve, lastimosamente, la sequía aniquila su producción. Chao, profesor, cosecha. Usted no puede arriesgar su producción en una agricultura donde ha invertido cientos de miles de dólares o millones de soles
Por eso, profe, de que en la agricultura intensiva, los vegetales van a tener ahora sí, profesor, acueductos, canales de irrigación, cultivo de regadío, para poder asegurar justamente los sembríos. Ahora, hay técnica de irrigación que te voy a señalar a continuación. Por eso, profesor, la técnica de irrigación más conocidas. Primero, tienes acá el río, hay una chacra a 500 metros y lo que hacemos es derivar el agua del río hacia las chacras. Como, profe, mediante máquina llamada motobombas. Es por ello el término, a esta irrigación se le llama bombeo. Profe, pero si voy a bombear el agua va a ingresar con fuerza a la chacra, poder inundarla. Para eso hay bocatomas para regular el ingreso de agua. Pero si yo coloco un sistema de cañería dentro de la chacra en la tierra y coloco unas salidas, unos grifos, unas bocatomas, por esos grifos yo prendo este sector norte, sale el agua, le coloco una mariposa giratoria llamada aspersor y por la presión el aspersor gira y manda el agua hacia los lados. Esta segunda técnica se llama aspersión y que ya no es ajena a ti porque en muchos lugares, parques y jardines en nuestra ciudad, ya no están con mangueras, sino con aspersores, girando. Y el tercero, jóvenes, a cada planta le vas a colocar un sistema de drenaje, una cañería, para que a cada vegetal le des individualmente agua, en función a su necesidad. Esta técnica más especializada se llama el goteo. ¿Cuál de estas tres es la que tiene más inversión? Cuesta más. Goteo. Es mucho mejor, profe, pero se puede costear porque la agricultura intensiva tiene mucho capital. Productos. Baja calidad en la extensiva. Es para autoconsumo, para el campesino. El campesino va a comer de esa producción. Si el campesino está en la tierra, no te va a cultivar solamente papas. Se cultiva papas, maíz, trigo, oca, habas, oyuco, de todo un poco. Por eso se le llama policultivo. Pero ninguno de ellos tiene el máximo nivel de calidad. Profesor, no se especializa. En cambio, jóvenes, en la agricultura intensiva, los productos son de altísima calidad, tanto para el consumo interno nacional como para el consumo internacional, producto de agroexportación. Y eso se debe a que un empresario va a sacar solamente espárragos, solamente café, profesor. Eso se llama el monocultivo. ¿Qué productos el Perú vende al exterior porque tienen una alta calidad? Nombre uno, señor. Sí. Otro más, señor. ¿Ahí se quedó callado? Páramos. Otro más. Café. ¿Qué más? Fábrica. Tenemos, profesor, la uña de gato, tenemos la maca, profesor. Tenemos los mangos, tenemos, profe, también las alcachofas. Tenemos vegetales con una alta calidad que lo estamos exportando. Profe, ¿cómo es la agricultura en nuestro país? En las tres macrorregiones, señores. La costa, la sierra y la selva. Alumno, ¿el Perú es una potencia agrícola en el mundo? ¿Sí o no? ¿No? A pesar que el Perú es un centro válido, un centro de domesticación de vegetales que son en estos momentos alimentos de primera necesidad mundial, en este caso la cuna de la papa, ni en la papa estamos entre los 10 primeros. ¿Por qué es que el Perú, nosotros nos han hecho creer que es una potencia agrícola? En realidad no lo somos. Te voy a dar 3 otros libros. El Perú no es una potencia agrícola porque le falta tierra de cultivo, porque le falta tecnología o porque le falta inversión, le falta capital. Falso. Falta tierra de cultivo. Te voy a recordar, alumnos, una especie de retraso en la costa. Hay 8 relieves. Escucha. Valle, pampa, desierto, tablazo, depresiones, andinas, lomas, etc. De los 8 solamente cultivas en 2. Valles, y que se le mandas agua, pampas. El resto no sirve para la agricultura. En la sierra, jóvenes, hay 7 relieves. ¿Cuáles son? Hay cordilleras,
montañas, habras, volcanes, valles interandinos, mesetas y cañadas, solamente cultivos en los valles interandinos. Por eso que tienes que hacer andenes para ganarle tierras a los cerros. Si tú tuvieses más zonas agrícolas, no harías andenes, pues. Porque en los andenes no se puede meter maquinaria, no se puede producir intensivamente. Y en la selva alta solamente tiene este relieve. Hongos, cavernas, valles, solamente cultivos en valles, ¿sí o no? Y en la selva baja son 4. Tahuampa, Restinga, Salto Filo, solamente cultivas en los altos, y cuando no te inunden las Restingas. El resto no sirve para la agricultura. Nos falta tierra exclusiva. Entonces el Perú tiene una superficie de 1.285.215,6 kilómetros cuadrados. De esa extensión solamente cultivas de 35.000 kilómetros cuadrados. Solamente el área de Huánuco, 6% de nuestro país. Ni siquiera llegamos a la cuarta parte. Con eso te digo todo. Profe, por esa razón que no destacamos demasiado de la actividad agrícola. Profesor, ¿cómo es la actividad de la agricultura en la costa? En los valles y en las pampas es intensiva. Cultivos clásicos de la costa, jóvenes, el espárrago. También tenemos al algodón, muy bien. También ubicamos a la caña de azúcar. También tenemos, profesor, a los mangos. También tenemos, profesor, a las uvas, ¿correcto? A los limones, profe, y en la tierra, claro, y el arroz también, de todas maneras. También está, profesor, el arroz. En la tierra, es básicamente extensiva, en las pendientes, en la ladera de los cerros, en los andenes, 80%, y solo en los valles interandinos, en un reducido 20% es intensiva, ¿correcto? Profe, en cuanto a los cultivos, tenemos al maíz, tenemos a la papa, tenemos al trigo, tenemos, profesor, a la quincha, también tenemos a la quinoa, también tenemos a las ocas, a las habas, a los yucos, profesor, cultivos andinos. Y en la selva alta, que es la predominantemente agrícola, es intensiva, un 60%. Profesor, mientras que la selva baja es extensiva en un 40%. Los cultivos que vamos a encontrar en la región de la selva son básicamente el café, profesor. También tenemos el arroz, muy bien, el cacao. También tenemos al té, también tenemos a la hoja de coca, a la uña de gato. ¿Correcto? Profe, vayamos a ver ejemplos. Departamento y país líder de producción café. El mundo, señores. Cali. Libertad. Y en el mundo es aquí. Yo uso acá etanol, combustible ecológico, Brasil. En el arroz, mientras en el mundo algo. Prima Piura, Tanwis Ica. Predomina el Tanwis Ica. Y en el mundo, profesor. Vamos. Y en el mundo, jóvenes. España. Chavimochi, la libertad. Y en el mundo, profesor, China. Trigo. Y en el mundo, profesor, China. Maíz. Profesor, Cajamarca y Lima. Predomina, profesor, Lima. Y en el mundo, Estados Unidos por la comida rápida. Este profesor para el fútbol. Y en el mundo, la India. En el cacao, profesor, el Cusco. Y en el mundo, país de África, llamado Costa de Marfil. En la maca, profesor, tenemos a Junín. Y en el mundo está Perú. ¿Correcto? También, profesor, tenemos en la uña de gato a pato. Y en el mundo, Perú. En la Páprica, Arequipa. Y en el mundo, Perú. ¿Correcto? Producción, señor agrícola. Profe, pero si yo tengo agricultura, también de la mano vamos a desarrollar, jóvenes, la ganadería. La ganadería puede ser, al igual que la agricultura, agropecuaria, extensiva,
e intensiva. Profesor, vayamos entonces por las características extensivas. Poco capital, poca inversión. La intensiva, gran capital, gran inversión. Extensiva, ¿qué tipo de especies se compran? Trucas o seleccionadas. Claro, se le llaman también trucas, guacharas o criollas. Profesor, ¿algún ejemplo? Una vaca de la ganadería extensiva. Esa vaca, profe, que da leche. Cuando ya está por morir, la matan y le da cuero y carne. Todo el mundo. Pero en cambio, profe, si yo quiero una especie seleccionada, depende de lo que busques. Claro, se ha hecho un contrato con la empresa Gloria en el equipo. Me voy a vender leche, profesor. Pero me decir, no, cómprate wholesale, porque da más volumen de leche. Pero si vas a venderle, profesor, carne a alguna empresa, profesor, que de repente Camal acá en nuestra ciudad, te voy a decir, no, cómprate la vaca segura, la vaca amazónica, que da mayor volumen de carne. Dependiendo de lo que uno quiera, va a obtener diversos tipos de razas. ¿Cómo es, profesor, la alimentación? Como en el ganado extensivo no hay dinero, entonces el animal tiene que comer los pastos naturales. Por eso lo vamos a llevar al campo para que vaya a pasar. Ganado de pastoreo, comer pastizales. ¿Qué tal, profesor, si ese pobre animal come mala hierba? Entonces enferma, incluso hasta puede morir, pierde productividad. Eso no lo vas a arriesgar en la intensiva. Tú no vas a sacar al animal para que coma cualquier cosa. Entonces lo vamos a tener encerrado en granjas, encerrado en establos. Por eso se le llama ganado estabular. Y ahí lo tenemos controlado incluso con vacunas, estableciendo su peso, profesor, y todo lo demás. La reproducción, señores, es natural, claro, pues el hombre no interviene para nada, jóvenes. Ahí se reproduce naturalmente. ¿Todo, profesor? Sí. En cambio, en la intensiva, la reproducción es asistida. El hombre va a separar, profesor, a los machos más aptos. Todas las hembras se reproducen, pero los machos, por ejemplo, hay un tamal con 1000 hembras y 500 machos. Vas a separar a todas las hembras que van a tener crías. Y a los machos vas a escoger 5 o 10 nada más. Imagínate que están 10 machos. Y esos 10 machos van a ser los sementales. Los únicos que van a reproducirse con el resto de hembras. El resto de machos los van a acapar para quitarles el impulso sexual. Sí, profesor, estas especies, estos machos son los únicos que tienen la posibilidad de reproducirse, por ser los más fuertes y transmitir sus genes a la siguiente generación. Eso nos lleva, jóvenes, a producciones. Principal productor nacional de ganado vacuno, alumnos. Excelente, Cajamarca, de 3 años. El segundo, profesor, es Arequipa con la leche Gloria. Y en el mundo, leche. Oye, las ovejas, profesor. Y en el mundo, ganado caprino, zona de cabras. Y en el mundo, porcino, profesor. Y en el mundo, equino, profesor. Y en el mundo, ahí en el mundo, aunque claro, y en el mundo, Bolivia es el segundo lugar y el tercero es el vecino del sur. Y ya le conté yo eso a los alumnos que están infiltrados. Les había comentado de que los eugenios habían querido aumentar su cantidad de vicuña en Chile hace 15 años. Empezaron a comprar los vicuñas a montones para ser el primer productor mundial de vicuñas. No pudieron, porque las vicuñas no se reproducen con la misma intensidad en Chile que en Perú. Por cuestiones climáticas, parece que el licho, el paisaje, no sé, más inspiradora.
o de pollería. La pollería es el tercer rubro de alimentos más exitoso en el Perú. Pollería, segundo, perdón. El tercero es no, tercero son las cervecerías. Segundo es la pollería. Y el primero son los chinos. Curiosamente. Correcto, más carne, más carne, ¿no? En cualquier lugar es cuenta en la medida jóvenes, 5 minutos, salen a regreso, rápido, borra, segundo lado. Es por tu bien. Como el sábado y noche. Rápido, señores, voy a ir borrando. Tenía que ir tomando el pantalón. Rápido, señores. 5 minutos. Si no, te quedas afuera. Afuera. Gracias.